dejándola vacía, destrozada y con un dolor imposible de describir. Fausta no solo quiere venganza, quiere enviar un mensaje: con ella, nadie se mete. Su poder no se basa en el dinero ni en los títulos, sino en el terror que inspira. Y al ver la devastación en los ojos de Bárbara, sabe que ha triunfado. Isabela, por su parte, queda atrapada entre la culpa y la desesperación. La imagen del accidente la persigue como una sombra que no puede borrar. Su mente se convierte en un laberinto sin salida, donde el amor por su hija se mezcla con el miedo a perderlo todo. Pero incluso entre las ruinas, Isabela sigue siendo una madre dispuesta a luchar. Aunque el mundo entero la juzgue, aunque Fedra use cada artimaña para destruirla, su corazón no se rendirá. Eugenio, testigo de todo, se enfrenta a un dilema imposible: denunciar a Isabela o protegerla. Él sabe que en el fondo ella no es una criminal, sino una víctima empujada al abismo por la crueldad de quienes jamás conocieron el amor verdadero. Su mirada se llena de compasión, pero también de temor. Porque en regalo de amor, nadie está a salvo de la oscuridad que habita en los corazones. La próxima semana promete ser devastadora. Lo que comenzó como una batalla legal se transformará en una guerra emocional, donde el amor, la venganza y la locura se entrelazarán hasta borrar los límites entre lo justo y lo prohibido. Las máscaras caerán, las alianzas se romperán y la verdad saldrá a la luz, aunque deje tras de sí un rastro de lágrimas y fuego. Isabela está al borde del precipicio. Su alma se tambalea entre el amor y la destrucción. Y mientras el eco del accidente aún retumba en su mente, una sola pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde puede llegar una madre cuando le arrebatan lo que más ama? Hoy, nos adentramos juntos en los oscuros y apasionantes caminos que podrían conducir al gran final de Regalo de Amor. El amanecer de ese día fue gris y helado. El viento golpeaba las ventanas de la vieja mansión de los de la Vega, esa casa donde tantas promesas se rompieron, donde cada rincón guarda un eco de llanto y traición. Allí, de pie frente a una puerta cerrada, estaba Isabela. Su mirada cansada hablaba de batallas perdidas, de noches en vela y de sueños rotos. Pero en el fondo de esos ojos aún brillaba una chispa, la fe de que el amor, por más herido que esté, puede renacer incluso entre las ruinas. El divorcio entre ella y Eugenio estaba a punto de concretarse. Los papeles ya estaban en el tribunal, la sentencia parecía inminente. Pero el corazón no entiende de leyes, y el alma de ambos seguía atada por la cuerda invisible del amor y del remordimiento. Cuando Isabela salió de la sala, Eugenio la siguió con la mirada, temiendo que cada paso la alejase hacia un destino del que ya no habría retorno. Sabía que la perdía, y sin embargo, no podía dejar de amarla. En otro rincón de esta tormenta emocional, Úrsula, la mujer que alguna vez se creyó dueña de todo, se consumía en su propio laberinto de mentiras. Durante meses, había usado la mentira más cruel: fingir un embarazo. Había pensado que aquel engaño la mantendría cerca de Eugenio, que la convertiría en indispensable en su vida. Pero cada vez que se miraba al espejo y veía su reflejo vacío, comprendía que la mentira también la devoraba a ella. Su corazón se hundía en una espiral de culpa. En secreto, decidió poner fin a esa farsa. Desesperada, sola y al borde del colapso, terminó con el falso vínculo que la ataba a Eugenio. Pero en lugar de liberarse, cayó en la más oscura de las prisiones, la de su propia conciencia. Fingió seguir embarazada, fingió fragilidad, fingió amor. Todo en ella era una máscara. Y bajo esa máscara, solo quedaban las cenizas de una mujer que ya no sabía quién era. Isabela comenzó a notarlo. La intuición, esa voz que solo las mujeres fuertes escuchan cuando la verdad se oculta tras las sombras, le susurraba que algo no cuadraba. Veía las contradicciones, los gestos forzados, las palabras vacías. Sentía que detrás del vientre plano de Úrsula no latía ninguna vida. Esa certeza le ardía en el pecho, alimentando una necesidad incontrolable: descubrir la verdad, aunque esa verdad destruyera todo a su paso. Y mientras la mentira se desmoronaba poco a poco, la vida ofrecía un respiro. La boda de Miranda y Alonso llegó como un rayo de luz entre tanto dolor. Las flores, las risas, el brillo de los vestidos, todo parecía invocar la esperanza. Durante esa celebración, Isabela y Eugenio se cruzaron una vez más. No hicieron falta palabras. La distancia entre ellos se acortó en silencio,
como si el universo mismo los empujara a encontrarse. El vals comenzó a sonar, y sin saber cómo, sus cuerpos se unieron. Bailaron lentamente, atrapados en un instante que parecía eterno. La música, suave y melancólica, envolvía la sala mientras los demás desaparecían a su alrededor. No había público, no había juicios, no había pasado. Solo quedaban ellos dos, moviéndose al compás de un amor que nunca murió. Las luces de la fiesta se reflejaban en las lágrimas que resbalaban por el rostro de Isabela. Eugenio, conmovido, acercó su mano temblorosa y la apoyó sobre su hombro. En su mirada se podía leer todo lo que las palabras no alcanzan a decir: el perdón, la culpa, la súplica silenciosa de quien anhela una segunda oportunidad. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo entero desapareció, y solo quedó el latido de sus corazones resonando como un eco perdido entre las paredes del salón. Pero la calma era solo la antesala de una nueva tormenta. A lo lejos, Fausta observaba la escena con el veneno de la envidia en la mirada. Sabía que, mientras Isabela y Eugenio se reencontraran, su poder se desmoronaría. En su mente ya germinaba un nuevo plan, uno más cruel, uno que terminaría por sellar el destino de todos. El aire de esa noche estaba cargado de presagios. Afuera, las nubes se reunían como testigos silenciosos de un amor condenado. Nadie imaginaba que, en los días siguientes, el destino uniría el dolor de todos los protagonistas en una misma tragedia. Úrsula, acorralada por la mentira, podría caer en la locura. Fausta, cegada por su ambición, cruzaría una línea sin retorno. Y en medio de todo, Isabela y Eugenio lucharían por un amor que, aunque verdadero, nació en el momento equivocado. El final se acerca. Los secretos más oscuros están a punto de revelarse. La mansión de la Vega será testigo de la última batalla. Amor contra odio, verdad contra mentira, redención contra castigo. Solo una cosa es segura: nadie saldrá ileso. En la distancia, Úrsula observaba la escena como una sombra que se desvanece con el último eco de la música. Su rostro, antaño altivo y resplandeciente, se había endurecido bajo el peso de la resignación. Durante tanto tiempo luchó contra un destino que jamás la eligió. Intentó manipular, mentir, retener lo que no le pertenecía. Pero allí, entre las luces doradas del salón y las risas ajenas, comprendió una verdad devastadora: nada ni nadie podría separar a Isabela y Eugenio. Ni el engaño, ni la culpa, ni el tiempo. El amor que los unía había resistido todas las tempestades. En un gesto silencioso, Úrsula se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Su silueta se disolvía entre las sombras de la noche, llevando consigo toda la amargura acumulada en su pecho. Dejaba atrás aquel mundo que alguna vez creyó dominar, ese escenario de apariencias donde nunca encontró su lugar. Su partida no fue un acto de valentía, sino de rendición, la aceptación de que el amor no se conquista, se merece. Y ella, en su laberinto de mentiras, había perdido la llave para merecerlo. Mientras tanto, en otro rincón del destino, Fedra se precipitaba hacia la oscuridad más profunda de su mente. La culpa la perseguía como una sombra que no la dejaba respirar. Cada recuerdo de su hija, cada mirada de desprecio, cada acto cruel que había cometido regresaba como un eco que la desgarraba por dentro. Entre el remordimiento y la locura, Fedra ya no podía distinguir la realidad de sus pesadillas. Sus días se convirtieron en un torbellino de voces y fantasmas. El rostro de Isabela la perseguía en sueños, la risa de Valentina sonaba como una acusación. En el último instante, quebrada por completo, Fedra perdió el control de sí misma. En un acto desesperado, condujo hacia el vacío, arrastrando con ella a quien la cuidaba. La escena final fue un reflejo del abismo interior que la devoraba. Una mujer que había perdido la razón, que había dejado de ser persona para convertirse en una sombra. Y entonces, como si el mundo exhalara por fin después de tanta tragedia, amaneció. El sol se filtró por las ventanas del hogar de Isabela, acariciando los rincones donde alguna vez reinó el dolor. La casa, antes cargada de silencio, respiraba un aire distinto, como si la vida regresara poco a poco. Isabela, serena y cansada, tomó una decisión. Iba a marcharse. No huía, simplemente cerraba un ciclo. Puso en una pequeña maleta los recuerdos que aún pesaban, y sobre la mesa,
Dejó aquel brazalete que Eugenio le había regalado en los días felices. Era su manera de despedirse sin odio, de soltar sin rencor. Pero justo cuando cruzó el umbral del portón, el destino le tenía preparado un último regalo. Una voz infantil la llamó desde lejos, quebrando el silencio de la mañana. Era Valentina, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, con el corazón rebosante de inocencia. Isabela la abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras respiraba el aroma de su hija. En ese abrazo comprendió que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para amar. Eugenio apareció unos pasos más atrás. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada, cargada de ternura y resignación, lo decía todo. Sonrió apenas, sabiendo que el amor verdadero no necesita posesión, solo presencia. Entre los tres, el aire se volvió más cálido. El dolor parecía disiparse como la niebla que se rinde ante el sol. Isabela alzó la vista al cielo. Sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Sabía que el camino sería largo, que aún habría sombras, pero también entendía que cada amanecer traía consigo una promesa, la de volver a empezar. La cámara se elevó lentamente, dejando ver la imagen final, Isabela y Valentina caminando juntas por un sendero cubierto de luz dorada. Sus manos entrelazadas, sus pasos firmes, el viento jugando con sus cabellos. Atrás quedaban las lágrimas, los gritos, las traiciones. Frente a ellas, solo quedaba el horizonte, limpio, infinito, esperanzador. El cielo, teñido de tonos anaranjados, parecía abrirse como un abrazo del universo. La luz del amanecer cubría todo con un resplandor suave, simbolizando el renacer, el perdón, y la paz conquistada con lágrimas. Así termina Regalo de Amor, no con un final perfecto, sino con un principio. Con la certeza de que incluso los corazones rotos pueden volver a latir. Que el amor, aunque herido, siempre encuentra el camino para sobrevivir. Y que detrás de cada adiós, hay un nuevo amanecer esperándonos con los brazos abiertos. La espera ha terminado. El misterio que envolvía el destino de Regalo de Amor finalmente se ha revelado, y los corazones de los seguidores laten con más fuerza que nunca. Durante semanas, la incertidumbre reinó entre los fanáticos. Rumores, especulaciones, y una sola pregunta en el aire. ¿Llegaría la historia de Isabela y Eugenio a su verdadero final o sería truncada por el tiempo? Hoy, por fin, tenemos la respuesta. La cadena ha confirmado que Regalo de Amor alcanzará los 100 capítulos con los que fue originalmente concebida. 100 episodios que han tejido una red de emociones, traiciones, pasiones y redención. La historia no terminará abruptamente en el capítulo 95, como muchos temían. En cambio, llegará a su desenlace el viernes, 7 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el mismo horario que se ha convertido en cita obligada para miles de hogares. Este anuncio ha sido como un rayo de esperanza para todos los que han seguido cada lágrima y cada latido de esta telenovela. Porque Regalo de Amor no es solo una historia de amor entre Isabela y Eugenio, sino el reflejo de tantas vidas cruzadas por el destino. Desde los oscuros juegos de poder de Fausta, hasta las redenciones imposibles de Fedra y las heridas que nunca terminan de cerrar, cada capítulo ha sido una pieza esencial en un rompecabezas emocional que, por fin, promete completarse. El público lo pidió, y el público fue escuchado. Las redes se encendieron con mensajes de apoyo, con súplicas de que no se adelantara el final. Los fans defendieron con pasión la historia que los había hecho reír, llorar y soñar. Y fue esa voz colectiva, esa marea de emociones compartidas, la que cambió el destino de la serie. Ahora, los productores han confirmado que el desenlace se emitirá tal y como fue planeado desde el principio, un cierre digno, poético y estremecedor. Los últimos capítulos serán una montaña rusa de sentimientos. La tensión alcanzará su punto más alto cuando el destino vuelva a poner frente a Isabela y Eugenio, separados por el dolor pero aún unidos por un amor que el tiempo no logró apagar. Las promesas incumplidas, las verdades ocultas, y los sacrificios del pasado finalmente saldrán a la luz. Habrá lágrimas, perdones, revelaciones y, sobre todo, una conclusión que promete dejar huella en la memoria de todos. Isabela, símbolo de fortaleza y ternura, enfrentará la prueba más grande de su vida. Eugenio, marcado por los errores y las decisiones del corazón,
Deberá elegir entre la redención o la soledad. Y mientras tanto, los fantasmas de Úrsula y Fedra seguirán acechando, recordándonos que el amor, cuando se contamina con la obsesión, puede ser tan destructivo como hermoso. Los seguidores de Regalo de Amor se preparan para un cierre que promete ser legendario. Las tramas que comenzaron como simples hilos de conflicto se entrelazarán en un clímax de emociones, donde cada personaje pagará el precio de sus decisiones. La justicia, la pasión y la venganza se mezclarán en un mismo escenario, donde nada quedará sin respuesta. Y aunque muchos temen despedirse de esta historia, también hay una sensación de agradecimiento. Porque pocas veces una telenovela logra capturar tan profundamente el alma de su audiencia. Pocas veces el amor, el dolor y la esperanza se cuentan con tanta verdad. Así, el telón se prepara para caer, pero no como un adiós, sino como un aplauso. Un reconocimiento a todos los que creyeron, a todos los que lloraron, a todos los que aún sienten que Regalo de Amor es más que una ficción. Es un espejo de la vida misma. El 7 de noviembre no será solo el final de una historia, será el comienzo de su eternidad en la memoria de los espectadores. Porque hay amores que no se olvidan, historias que no se apagan y personajes que, aunque el episodio termine, seguirán viviendo en el corazón de quienes los acompañaron hasta el último minuto. Prepárate para los últimos capítulos, para ese cierre inolvidable que promete hacer justicia a cada lágrima derramada. El amor, la pérdida y el perdón se entrelazarán una vez más, y solo una cosa quedará clara: los finales felices existen, pero a veces duelen tanto como el amor mismo. 12xsw2